¿Cómo están ustedes? Este fin de semana que llueve y que no llueve, es más o menos como lo que le pasa a la persona que tiene la suerte o la desgracia, no sé cómo, que lo nominen para estar en el piso 19 de un edificio. Porque desde que yo tengo uso de razón en esta cosa de las comunicaciones y la política, siempre el señor que ha estado arriba ha tenido que defenderse y soltear todo tipo de objetos que le tiran fundamentalmente con la boca. Hoy conversamos con el señor intendente de la quinta región que ocupa esa dependencia, don Ricardo Bravo. ¿Cómo le va, intendente? Muy bien, gracias. ¿No? Buena la definición. ¿No es cierto que se parece? ¿Se acuerda cuando niño está del correcamino y el coyote? Sí. ¿No se siente un poco como... O el gato porfiado. O el gato porfiado, claro. El gato porfiado, exactamente. Porque Tírale. la verdad es que la vez anterior yo no le quise preguntar, pero eso ya hace un mes atrás la gente decía que usted andaba con guardaespaldas, que sé yo, que el número de personas que trabajaban o no trabajaban, no habían dejado de trabajar en la reconstrucción. En fin, ahora la última copucha que yo recibí dice que se ha ido de gerente del puerto, usted en vez de dejar el llegue. No, ni una posibilidad. Solamente decir que el ser intendente es como le comentaba, que es una experiencia estupenda, maravillosa. No hay, yo diría, cargo más bonito que el ser intendente. O sea, eso en el fondo es para que los que quieran ser intendentes les dé más envidia, pero a los que te disparan, pero es una tarea muy bonita. Y yo, bueno, creo que unas cosas van ordenándose de una forma. De cuando conversamos, las personas no tenían contrato, hoy día están todas con contrato. De hecho, en este mes ya, entrado septiembre, vamos a culminar con cerca de 35 personas. O sea, estamos en una etapa completamente distinta. De los 100 y tantos que habían, hoy día estamos en 35 y vamos a culminar el año aproximadamente con 22. Yo me recuerdo que en una época, cuando recién partimos con el canal, hacíamos un programa para fin de año. Yeah. Y hacíamos un balance de fin de año. Y invitábamos al intendente, lo hacíamos a veces en el restaurante ya del Renato en el Puerto Fino. Me tocó 3 años que hacíamos el programa, llegaba el intendente, dábamos el programa y a la semana siguiente hacía cambio de intendente. Y así sucedió sucesivamente. Decidimos dejar el programa, digamos, no hacerlo más, no por razones obvias, pero fue una cosa, espero que no sea así. Explíqueme, intendente, ¿por qué tiene tanto fuego amigo? Hay mucha gente que quiere ser, o este concepto político de una nueva mayoría, que hay tanta fuerza que cada uno dispara para su propio lado, hace también que haya mucha competencia y todos quieran tratar de hacer un enroque. Mire, yo creo que yo tengo otra explicación para eso. O sea, yo creo que existe, yo diría, existe una efervescencia en general con el tema de la intendencia y existe además más bien el trascendido y el daño que se quiere hacer, pero sin un objetivo, porque si uno tuviese un objetivo determinado, político, electoral, que se crucen intereses, uno podría señalar o podría establecer que efectivamente hay una lógica puntual. Yo creo que tiene que ver con un problema más de desorden y un problema que tiene que ver con el comportamiento, la sociología del porteño. O sea, en este lugar es el único lugar donde una persona va y tú estás comiendo pescado y se enoja y te roba el pescado. O sea, esta es la única ciudad donde... O sea, la única región donde tenemos permanentemente conflictos por temas de probidad. Esta es la región donde tenemos problemas permanentes en términos de catástrofe. Yo creo que tiene que ver también con una idiosincrasia. Creo que Valparaíso... la región más chaquetera. O sea, yo creo que es la región más desordenada desde el punto de vista del comportamiento de las personas. Entonces, eso genera una cultura y existe espacio para todo. Yo creo que yo lo señalé la otra vez cuando hablábamos sobre el tema de cómo estructurar un gobierno regional que fuera más ordenado en torno a gestión, y eso es resistido. Entonces, cuando se resiste y uno dice, mire, voy a contratar profesionales para efectos de establecer criterios técnicos, o sea, la gente se resiste. Y esto tiene es como la ley de la física, ¿no es cierto? La acción y la reacción son parte, ¿no es cierto?, del proceso natural y normal de adecuación. Ahora, yo, desde que también tengo memoria, siempre los intendentes han estado permanentemente en el tapete público sobre si se van o se quedan, porque a algunos les gusta, porque a otros no les gusta, etc. Lo importante y lo más relevante de esto es que la presidenta es la que tiene la palabra final, será la presidenta de la República quien diga sigue o no sigue, y mientras ello no ocurre, la verdad es que todo lo demás, como dirían, es poesía y por lo tanto no son hechos. Así que, y yo en esto tengo también claro lo señalado reiteradamente,
Yo además lo dije cuando me nombraron intendente, dije, yo puedo morir tranquilo con lo que ya fui, o con lo que ya, con este nombramiento. Pero uno también tiene que estar dispuesto a que en cualquier momento la presidenta, no la presidenta, el ministro del Interior lo llame para decirle, mire, usted acaba su proceso y por lo tanto, y listo. Creo que no hay que dramatizar cosas que efectivamente uno sabe que pueden pasar. Bueno, además, toda persona que entra al servicio público a cargos de esta jerarquía sabe que se sabe cuándo se entra y no se sabe cuándo se sale. Digamos, eso, y hay que ser agradecido. Yo creo que existen muy pocos que han salido pateando a la perra. ¿Sí? O sea, uno tiene que salir además digno y claro. Yo voy a estar súper agradecido porque esta es una tremenda oportunidad en mi vida. Por eso yo digo, me puedo morir tranquilo, porque la verdad es que después de haber ocupado este cargo es una... O sea, lo único que puedo decir, estoy tremendamente agradecido a la presidenta la oportunidad que me dio. Ahora vamos al concepto de esta región. Esta región tiene problemas, un primer problema que a lo mejor los parlamentarios trataron casi un problema de origen de la región. Los parlamentarios trataron para la elección de senadores futura de unir de nuevo la región. Pero esta región, la gente que va de Quillota y Hijuelas hacia allá siente que está quebrada. ¿Cómo se dirige una región teniendo esa claridad, digamos, de que sabe que ese sector de la región se siente abandonado, se siente que otra región, siempre tiene una sensación de que la metrópoli, Valparaíso, Viña, Quilpué, Concón, es el centro y que ellos son la periferia? Bueno, pues este es un concepto que no solamente se aplica a la región, o sea, pensemos que esto es lo que pasa con Santiago, o sea, la gente de Coquimbo, la gente de Valparaíso, la gente de Rancagua, siente que también la región metropolitana es el centro y uno reclama. ¿Pero cómo se dirige? Y esto también. ¿Cómo se dirige la región? Básicamente, y yo lo que he tratado de hacer en ese sentido es tratar de recuperar lo que son las opiniones y lo que son los alcances que hacen en particular las autoridades locales. En la medida en que uno tiene autoridades locales que efectivamente sienten respaldo, toman decisiones, son parte del proceso, eso ayuda mucho porque en el fondo se transforman efectivamente en voceros de lo que son las bondades y digo bondades en el sentido de que la toma de decisión con respecto a qué se hace con los recursos tiene que ver justamente con las localidades y quiénes son los... Se lo pregunto como si estuviéramos allá. Yo me siento muy, muy cercano a Aconcagua. Yo en su oportunidad soy ciudadano ilustre de San Felipe. Y conozco, sobreviven algunos porque las demás han muerto, que todos mis amigos. Pero allí se siente, por ejemplo, de que los números no le son favorables desde el punto de vista de lo que siente la región que aporta al desarrollo del país o ha aportado frente a lo que se requiere. Y por ejemplo, en materia de camino, en materia de construcción, en materia de algunas vialidades que faltan y fundamentalmente en materias de infraestructura, salud, educación, etcétera. ¿Qué es lo que le puede responder usted a ello? Yo podría decir que muchas de las debilidades que hay en general, no solamente en San Felipe, sino que en general, es que cuando uno quiere ejecutar proyectos y uno quiere priorizar los proyectos, que decir, yo voy a financiar este tipo o estas carteras de proyectos, este conjunto de proyectos, fíjate lo que me ha ocurrido es que no hay cartera. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, entonces uno dice, ¿de quién es la responsabilidad? Del gobierno regional que tiene que priorizar, pero cuando tiene que priorizar no encuentra proyectos. ¿O de los municipios? O es de los municipios, que no es que sea un acto responsable de los municipios, sino que finalmente las capacidades técnicas no están en los municipios y como no están las capacidades técnicas, no existe la posibilidad de construir esos proyectos como alternativas para efectos de ser ejecutados. Entonces, yo creo que esa es la primera definición porque eso genera inmediatamente la concentración del recurso. ¿Hacia dónde? Hacia el municipio que es más grande, al que tiene más profesionales, al que tiene más capacidades, y ese genera. Yo considero que hay algunos municipios chicos que han hecho un tremendo esfuerzo y que les ha dado muchos resultados en profesionalizar la gestión, especialmente en lo que son las unidades técnicas que están asociadas a la CEPLAC, las Secretarías de Planificación, donde los alcaldes tienen una seguidilla de construcción, entonces es fácil encontrar proyectos. San Felipe fue así, sin mezclar la política, hablando de las personas. San Felipe fue así cuando estaba la Alicia Galdame de CEPLAC y Jaime Amar de alcalde en una oportunidad. Rellenaban de proyectos. No sé cómo es ahora, pero por ejemplo, Quillota también en su oportunidad. Hoy día, mirando la segunda pata de su gestión, lleva 6 meses. ¿Cómo siente que van las platas metidas en la región? ¿Cómo siente que es la balanza? Ahí hemos
hicimos el esfuerzo justamente de recorrer la primera priorización de los 20.000 millones que hicimos, 22.000 millones, fue ir reuniéndonos con los municipios. Y a partir de esas reuniones con los municipios, donde participaban los municipios, los concejales, etcétera, los consejeros regionales, que además son los que en la cartera que proponen el intendente son los que sancionan, se fue conformando una lógica de participación. Y finalmente recogimos gran parte de lo que eran las aspiraciones de los alcaldes. Por lo tanto, la distribución fue básicamente aleatoria y fue en función de hacer y completar la cartera que tenían los municipios. ¿Y cuál fue el problema? Que no tuvimos muchas opciones para seleccionar más proyectos porque simplemente no había más proyectos que estuvieran en condición de una recomendación favorable. O sea, no estaban los RS, porque no había proyectos. Por lo tanto, nos encontramos con una cartera casi cerrada. Entonces, la distribución, de verdad, es que no tiene que ver esa no tuvo que ver con criterios políticos, sino que más bien tuvo con criterios técnicos que en el fondo posibilitaban de que existiera la cartera para Ahora, uno de los grandes temas, país, regiones, es el tema de la sequía y el tema del embalse. ¿Cuál es el estado de avance de ese proyecto? Que el embalse, que viene el embalse, que viene el embalse, que hacen los estudios, que no hacen los estudios. ¿Cuál es el estado real hoy día? Chacrillas está en 95% listo, posiblemente en octubre se pueda empezar a comenzar a rellenar, de hecho, octubre y noviembre, y ese va a ser el primer embalse significativo que va a tener la región y que va a permitir en el fondo acumular agua en proporciones para el valle, con parte del valle, ¿no es cierto?, de Putaendo y Aconcagua. El segundo que está RS, o sea, en el fondo está ubicado en el sector alto de la subida del Cristo Redentor, ahí hay un proyecto que está contemplado, y que está RS, pero tenemos ahí justamente un tema que está con 500 familias que hay que conversar con ellos para tomar una decisión. El proyecto técnicamente ya está recomendado y lo que el Ministerio de Obras Públicas ha planteado es que quiere conversar primero con las comunidades para establecer cuáles son las cuestiones negativas y positivas que tiene ahora en la lógica social. ¿Y cuál es la lógica suya de la bandera de mando? ¿Empujar que esto salga y buscarle una solución a la familia breve? O sea, o buscar el... Y se lo digo así, preguntando en esta lógica, a veces se ve con el gobierno de la nueva mayoría en que se escucha demasiado la gente, dicen algunos, pero resulta que la necesidad de este embalse es brutal para esta región, para el futuro. Exactamente. Bueno, la lógica y la prioridad tiene que ver con que este embalse es fundamental para efecto de garantizar la acumulación de agua y el riego y consumo humano para no solamente la gente que está en los Andes, en particular, en la provincia, sino que también para la cuenca de Aconcagua. Por lo tanto, es súper relevante. Entonces, para eso uno dice escuchar, sí, este gobierno tiene un sello, la presidenta en esto no le gusta tomar decisiones que sean a rajatabla, sino que efectivamente hay que dar espacio para poder generar entendimiento. 500 familias son importantes, son tan importantes como las comunidades o los empresarios que están abajo y que van a tener el fruto de tener esa acumulación de agua. Pensemos que ese es un embalse de una magnitud tremenda y grande, son 176.000 millones de metros cúbicos que van a poder acumularse para esto. El tema es que cuando uno termina en embalse, la llave de ese embalse se la llevan quienes son los que tienen derecho de agua, que son en el fondo las juntas de vigilancia, en el fondo que... Pero la pregunta es, ¿y esas 500 familias dónde quedan? Entonces uno tiene que dar espacio para hacer eso. Y en particular, además, ese embalse tiene una característica especial porque además permite hacer otro embalse, que es un segundo embalse, que a ese hay que comenzar ahora el estudio en el año 2015, que ¿Cuál es ese? Es el embalse lateral de Catemu. Y ese, fíjese, es súper importante ese embalse porque ese permite tomar agua justamente desde este macro embalse, que es Puntilla del Viento, y permite canalizar las aguas hasta la comuna hasta la provincia de Petorca, y en Petorca específicamente para poder incorporar agua hacia las napas subterráneas que abastecen todo el sistema de agua potables, rurales y también de riego. Entonces, si usted me pregunta a mí, yo creo que hay una etapa que hay que cumplir y hay que tomar una decisión definitiva en términos del embalse de Puntilla del Viento, y segundo, hay que comenzar el estudio de la alternativa en Catemu. Ok, nos debe quedar poco menos de la mitad de la entrevista. Y yo quiero llevarlo a un tema que no es menor porque, por un lado, usted ha sido bastante taxativo en las opiniones que ha tenido relacionadas con la construcción del mall y el tema del puerto, toda vez que además usted fue funcionario del puerto durante un tiempo no menor, sí, antes de ser intendente y antes de ser gobernador inclusive. Y también usted no es parte de esta comisión ciudadana que la dirige el gobernador, digamos. Exacto. Entonces, que aparentemente uno diría,
Bueno, el que debería estar a cargo de esa comisión es el intendente, digamos, por el punto de, pero eso es una definición de gobierno. Y se lo pregunto por un tema muy simple, porque detrás de esto hay un tema mayor, el tema del futuro que se hace 60 años, Valparaíso se paró cuando está director del diario Francisco Ledantec, se paró por el tema del puerto de Valparaíso con el puerto de San Antonio. Aquí nos ven en San Antonio, nos ven en Valparaíso, nos ven en todos lados. ¿Cuál es su visión sobre este futuro del posible megapuerto de esta región quinta? A ver, yo he señalado y voy a ser categórico en esto, que yo creo que hay que tener un borde costero, una alternativa de desarrollo de borde costero en Valparaíso. Hay que abrir el espacio para que la ciudad complemente distintos tipos de actividades, no tan solo la portuaria, la turística que se asocia al tema patrimonial, sino que también desde el punto de vista de la turística a la relación permanente de la ciudad con un desarrollo inmobiliario en el borde costero. A partir de eso, la definición de dónde se hace el puerto es una decisión que se tomó hace mucho tiempo. Y se tomó una decisión técnica que es que en el sector de Barón no es ni conveniente, ni económico, ni factible construir un puerto. Por lo tanto, la decisión de qué es lo que se hace con el sector de Barón tiene que ver con otro concepto completamente distinto y de espacio de discusión. Yo soy partidario de que tengamos un desarrollo desde el punto de vista de apertura de borde costero, más allá de si es un mall o no es un mall. La verdad es que a mí yo no soy un accionista ni de Mall Plaza, no tengo ningún interés. Me fui el año 2006 de la empresa portuaria, no tengo ningún interés de volver, excepto ese comentario que salió en un diario que dijeron que yo iba a ser gerente general. Y por lo tanto no tengo interés, y por lo tanto mi tema es cómo desarrollamos una alternativa, porque Valparaíso no tiene ninguna fórmula hoy día que dinamice o que en proyección pueda dinamizar la economía permanentemente en Valparaíso. Y eso tiene que ver con Terminal 2. Creo que Terminal 2, en el fondo, el proyecto que está ahí en la concesión, hay que ejecutarla rápidamente para que en el fondo le dé mayores capacidades de captación de carga a la empresa portuaria en general, de Valparaíso, al puerto de Valparaíso, y además dinamice economía. O sea, accione otros servicios, complemente, consolide el proceso. Y la discusión del famoso puerto gran escala, que yo la verdad, PGE se llama, puerto gran escala, creo que es una discusión que de mi perspectiva tiene otro sentido. Tanto Puerto Valparaíso como Puerto San Antonio tienen que tener desarrollos portuarios sí o sí. O sea, tienen la obligación por la ley. Por lo tanto, es obligación de esos directorios de las empresas establecer cuáles son los proyectos de Pero se lo lleva de otra forma. Y yo creo que, aquí le digo al tiro, creo que el puerto tiene que ser hacia el sur y no hacia el norte. Ya, es que ahí está el tema, porque así como el expresidente Ricardo Lagos golpeó la mesa a todo el mundo hablando sobre conceptos que tenían que ver con la infraestructura, dentro de ese concepto también pensar un país de 50 a 100 años, cabe pensar en el gran megapuerto que requiere Chile y que requiere la región. Y ahí entonces el tema es que dónde se ubica, cómo se desarrollan las inversiones. Y ese es el tema de que a un intendente como usted, joven, que tiene 3 años y medio por delante más, y quién sabe, a lo mejor como parlamentario después más, indudablemente un tema como este no lo puede dejar indiferente. O sea, por supuesto, y yo tengo el convencimiento de que el puerto debería, si uno lo mira en perspectiva de lo que significa Valparaíso tiene que tener su megapuerto sí o sí, va a tener que construir una alternativa, estamos obligados a hacerlo, si no lo hacemos, si Valparaíso no lo hace, deja de pensar en su desarrollo. Y lo mismo San Antonio. Por lo tanto, San Antonio va a tener su desarrollo. Fíjese lo que ha planteado las dos presidentas, Argentina y la chilena. Han dicho, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, han dicho, mire, ¿sabe qué? No necesitamos un solo paso, necesitamos 4 pasos. Y hoy día se está hablando del paso Pehuenche en la Maule, estamos hablando de las leñas en Rancagua, O'Higgins, estamos hablando de Cristo Redentor en la región de Valparaíso y estamos hablando de la provincia de San Juan, que es el paso Aguas Negras. Y eso se constituye justamente para poder hacer que no solamente una alternativa portuaria tenga la posibilidad de desarrollo, sino que sea Coquimbo un puerto, Valparaíso otro puerto y San Antonio otro puerto. Sí, pero San Antonio, bajo ese punto de vista, tiene el desarrollo real, porque ya San Antonio es donde se produce porque en el fondo San Antonio es el que está más cerca de Santiago. San Antonio ha sido lo que muchas veces los intereses navieros trataron y bancarios trataron de transformarlo.
Y no hay que cerrarse los ojos, hay que ver qué se hace con esto, cuando la ola se viene, cómo se enfrenta, digamos. Pero deja añadir una cosa, mira, yo creo que San Antonio tiene una especial explanada que le permite crecer permanentemente. Valparaíso hizo otra cosa que era conceptualmente una cuestión súper relevante. Generó una zona extraportuaria, generó una zona logística que le ha permitido aumentar sus capacidades de transferencia sobre la base sin tener que ampliar sus bases, ¿no es cierto?, o su expansión de áreas. Mientras más rápido sea la transferencia, mejor le conviene al puerto. Exactamente. Lógico. Pero fíjate que ahí justamente tenemos un desafío, y el desafío es que de lo mismo que pasa con respecto al tema del metro regional, nosotros tenemos un metro que funciona espectacular, con todas las bienes que pueda tener, pero tenemos una empresa ejemplar desde el punto de vista del funcionamiento del metro, pero necesitamos expandirlo y vamos a tener que buscar mecanismos para efectos de hacer que ese concepto de desarrollo, de bienestar, que hoy día viven desde Limache hasta Valparaíso, se expanda hasta Calera. Y esto es lo mismo que pasa con los puertos, cómo somos capaces de ir generando dinamismo económico, desarrollo portuario, para hacer que esas externalidades que son necesarias que el puerto entregue, o los puertos entreguen a sus ciudades, se proyecten. Entonces estamos hablando de justamente ser osados en poder mirar el futuro pensando, ¿no es cierto?, de cómo somos capaces de crecer en alternativas de desarrollo. Por eso es tan importante el metro regional, la expansión del metro regional de Calera, porque en el fondo permite entregar una señal a lo que usted me señalaba hace un momento, cómo somos capaces de integrar y que todo el desarrollo sea no solamente para algunos. Nos queda muy poco tiempo y no puedo dejar de preguntarle sobre la forma como usted está, a todas luces, se ve enfrentando su relación con la asignación de recursos con los consejeros regionales. En una primera etapa, hace un mes atrás, los consejeros se quejaban o se quejaron, no públicamente, muy poco, la gran mayoría por debajo, como diciendo de que usted les había puesto el pie encima, digamos, y había puesto, sin consultarle a ellos, le había puesto una cartera encima que hubo de ser aprobada. ¿Cómo avanza eso pensando también lo que usted debe pensar? Hay 3 condenados en el fraude anterior, quedan una serie de aristas que de una u otra manera tienen implicancias complejas si es que esas aristas destapan una caja de sorpresa para la misma nueva mayoría. Yo quiero primero agradecerlo. Yo creo que esas críticas efectivamente existen, pero también se han ido conjugando distintas dinámicas. Creo que la primera etapa es justamente una etapa difícil, dura, donde se tenía que entender que yo era el intendente, la ley me establecía mis criterios para efectos de poder determinar la cartera, es parte de lo que dice la ley y por lo tanto yo le he señalado a todos los consejeros en reiteradas oportunidades que yo tengo que hacer cumplir la ley. De ellos, la verdad es que tengo que decir que hoy día he tenido una comprensión y un compromiso muy grande con respecto a esto. Ellos mismos han entendido por qué modificamos el sistema del 2% del concursable, cuáles son los mecanismos para resguardar que no tengamos problemas desde el punto de vista de las fiscalizaciones, los controles anteriores, posteriores, ¿no es cierto? Cómo vamos transparentando el proceso de toma de decisiones cuando decimos que es un concurso y cómo somos capaces de ir generando una cartera que responda también no solamente a criterios políticos, que pueden ser justamente en resolver uno u otro proyecto, sino cómo somos capaces de generar una propuesta que tenga criterios técnicos para que efectivamente los ciudadanos, ese ciudadano que vive en San Felipe, diga, mire, sabe que la decisión es correcta porque tiene una justificación técnica y no solamente la justificación del punto de vista de que el intendente es de un partido o es de otro, o es de un pacto o es de otro. Yo creo que hemos avanzado mucho en ello y hoy día yo estoy muy satisfecho en función de la relación que hemos estado construyendo con los consejeros sobre estos pilares que son en el fondo cómo somos capaces que en el gobierno regional no volvamos a tener episodios como los que tuvimos. Estamos terminando. ¿No tiene miedo de que se destape alguna cosa que de una u otra manera le complique su manera de enfrentar a los consejeros? Porque se ha dicho, se ha planteado de que la primera etapa fue con esta gente de Renovación Nacional y después se quiere destapar o dicen que se va a destapar una cosa relacionada con Viña, otra con Calera, etcétera. ¿Cuál es su sensación sobre eso? Mire, yo siempre he señalado que el problema de la corrupción, el problema de los que roban y los que defraudan o los que estafan, no es un problema de orden ideológico, es un problema de orden humano.
y por lo tanto estamos enfrentados a miles de alternativas por lo que pueda ocurrir. Lo que sí estoy claro es que yo como autoridad tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance y le voy a pedir a toda la gente que está alrededor y especialmente además a los consejeros regionales que apoyen justamente una lógica de que estos episodios que se dieron en el pasado no se den en el futuro. Lo que comprometa, independientemente de qué partido o qué pacto, lo único que puedo decir es que yo voy a colaborar en todo lo que esté a mi alcance para efecto de que se sancione a quienes eventualmente hayan tenido responsabilidad en defraudar, estafar, lo que sea, al gobierno. Gracias, intendente. Al finalizar, una cosa que yo quiero que usted le dé mucha calma a alguna población, porque lamentablemente locos nos faltan. Ya hay un loco en las redes sociales que anda corriendo de que viene el mega sismo en Valparaíso ahora en septiembre. Yo creo que está bueno que alguien en la autoridad diga que la gente golpee la mesa y que esto no puede ser. Bueno, mira, yo he visto no solamente esos casos, he visto otros más. Yo le quiero decir a la gente que tiene que estar tranquila, no hay nadie que pueda predecir con exactitud si viene un terremoto, no viene un terremoto, o viene un cataclismo, o viene un maremoto, un tsunami, como le queramos llamar. Lo que sí hay que estar preparado y en particular decirles a ellos que nosotros tenemos un largo cordón, tenemos 2 capas que se confrontan en el Pacífico y por lo tanto vamos a estar sujetos permanentemente a este tipo de fenómenos y lo que tenemos que hacer es estar preparados. Y segundo lugar, decir que nosotros ya tenemos antecedentes. De hecho, una persona el día que hubo el temblor acá señaló y hizo una apología de que había niños atrapados en no sé qué lugar y generó todo. Nosotros estamos recopilando antecedentes para eventualmente hacer acciones judiciales en función de alguna normativa que implique justamente generar conmoción, que yo diría, no quiero decir con esto que haya sido un acto terrorista, pero que en el fondo trata de generar pánico en la gente en un momento justamente de aflicción. Muchas gracias, intendente. Espero de que el Correcamino siga funcionando en el piso 19 y su casa para cuando nos podamos conversar. Muy agradecido, muy amable. Y a usted que nos está mirando, bueno, usted sabe, yo pregunto como a usted le gusta, como a mí me gusta, y él contesta clara y transparentemente, el intendente de la Quinta Región, don Ricardo Bravo Oliva. Que estén ustedes muy bien.